Muy buenos días, ingeniero y compañeros. Hoy exploraremos un aspecto esencial de los sistemas operativos, la gestión de la memoria. Sin este componente clave, la eficiencia y la organización de múltiples procesos en un sistema sería casi imposible. A lo largo de la evolución tecnológica, los sistemas multiprogramados han requerido diversas técnicas para enfrentar desafíos como la fragmentación y el uso óptimo de los recursos, asegurando que el procesador se aproveche al máximo y los procesos se ejecuten de manera continua. Desde el particionamiento hasta la paginación y la segmentación, cada método responde a estas necesidades, permitiendo una administración más efectiva de los recursos en entornos complejos. En esta exposición profundizaremos en los requisitos fundamentales de la gestión de la memoria, analizaremos estrategias empleadas a lo largo del tiempo y también mostraremos cómo estos principios contribuyen al rendimiento y la estabilidad de los sistemas que usamos a diario. Este recorrido nos permitirá comprender la importancia de una administración de memoria eficiente y su impacto en los entornos tecnológicos actuales. Requisitos de la gestión de memoria. Mientras se analizan varios mecanismos y políticas asociados con la gestión de la memoria, es útil mantener en mente los requisitos que la gestión de memoria debe satisfacer. Sugiere 5 requisitos: reubicación, protección, compartición, organización lógica y organización física. Reubicación. En un sistema multiprogramado, la memoria principal disponible se comparte generalmente entre varios procesos. Normalmente no es posible que el programador sepa anticipadamente qué programas residirán en la memoria principal en tiempo de ejecución de su programa. Adicionalmente, sería bueno poder intercambiar procesos en la memoria principal para maximizar la utilización del procesador, proporcionando un gran número de procesos para la ejecución. Una vez que un programa se ha llevado al disco, sería bastante limitante tener que colocarlo en la misma región de la memoria principal, donde se hallaba anteriormente. Cuando éste trae de nuevo a la memoria, por el contrario, podría ser necesario para reubicar el proceso de un área de memoria diferente. Por tanto, no se puede conocer la forma anticipada donde se va a conocer un programa y que se debe permitir que los programas se puedan mover en la memoria principal, debido al intercambio de swaps. Estos hechos ponen en manifiesto algunos aspectos técnicos. Relacionados con el direccionamiento, la figura representa la imagen de un proceso. Por razones de simplicidad, se asumirá que la imagen de un proceso ocupa una región contigua de la memoria principal. Claramente, el sistema operativo necesitará conocer la ubicación de la información de control del proceso y de la pila de ejecución, así como el punto de entrada que utilizará el proceso para iniciar la ejecución. Debido a que el sistema operativo se encarga de gestionar la memoria y es responsable de traer el nuevo proceso de la memoria principal. Estas direcciones son fáciles de adquirir. Adicionalmente, sin embargo, el procesador debe tratar con referencias de memoria dentro del propio programa. Las instrucciones de salto contienen una dirección para referenciar la instrucción que se va a ejecutar a continuación. Las instrucciones de referencia de los datos contienen direcciones del byte o palabras de datos referenciados. De alguna forma, el hardware del procesador y el software del sistema operativo deben poder traducir las referencias de memoria encontradas en el código del programa en direcciones de memoria física, que reflejan la ubicación actual del programa en la memoria principal. Protección. Cada proceso debe protegerse contra las interferencias no deseadas por parte de los otros procesos, sean accidentales o intencionadas. Por tanto, los programas de otros procesos no deben ser capaces de referenciarse sin permisos posiciones de memoria de un proceso, tanto en modo lectura como escritura. Por un lado, lograr los requisitos de la reubicación incrementa la dificultad de satisfacer los requisitos de la protección. Más aún, la mayoría de los lenguajes de programación permite el cálculo dinámico de direcciones en tiempo de ejecución. Por ejemplo, calculando un índice de posición o en un vector o un puntero en una estructura de datos. Por tanto, no todas las referencias de memoria generadas por un proceso deben comprobarse en tiempo de ejecución para poder asegurar que se refieran solo al espacio de memoria asignado a dicho proceso. Afortunadamente, se verá que los mecanismos que dan soporte a la reasignación también dan soporte al requisito de protección. Normalmente, un proceso de usuario no puede acceder a cualquier porción del sistema operativo, ni al código ni a los datos. De nuevo, un programa de un proceso no puede saltarse a una instrucción de otro proceso sin un trato especial. Un programa de un proceso no puede acceder al área de datos de otro proceso. El procesador debe ser capaz de abortar tales instrucciones en el punto de ejecución.
Observemos los requisitos de protección deben ser satisfechos por el procesador en lugar del sistema operativo. Esto es debido a que el sistema operativo no puede anticipar todas las referencias de la memoria que un programa hará. Incluso si tal anticipación fuera posible, llevaría demasiado tiempo calcular para cada programa a fin de comprobar la violación de referencias de memoria. Por tanto, solo es posible evaluar la permisibilidad de una referencia, acceso a datos o saltos, en tiempo de ejecución de la instrucción que realiza dicha referencia. Para llevar a cabo esto, el hardware del procesador debe tener esa capacidad. Compartición. Cualquier mecanismo de protección debe tener la flexibilidad de permitir a varios procesos acceder a la misma porción de memoria principal. Por ejemplo, si varios programas están ejecutando el mismo programa, es ventajoso permitir que cada proceso pueda acceder a la misma copia del programa en lugar de tener su propia copia separada. Procesos que estén cooperando en la misma tarea podrían necesitar compartir el acceso a la misma estructura de datos. Por tanto, si el sistema de gestión de la memoria debe permitir el acceso controlado a áreas de memoria compartida sin comprometer a la protección esencial, de nuevo, se verá que los mecanismos utilizados para dar soporte a la reubicación soportan también la capacidad para la compartición. Organización lógica. Casi invariablemente, la memoria principal de un computador se organiza como un espacio de almacenamiento lineal o unidimensional, compuesto por una secuencia de bytes o palabras. A nivel físico, la memoria secundaria está organizada de forma similar, mientras que esta organización es similar al hardware real de la máquina. No se corresponde a la forma en la cual los programas se construyen normalmente. La mayoría de los programas se organizan en módulos, algunos de los cuales no se pueden modificar, solo lectura, solo ejecución, y algunos de los cuales contienen datos que se pueden modificar. Si el sistema operativo y el hardware del computador pueden tratar de formar efectiva los programas de usuarios y los datos en la forma de módulos de algún tipo, entonces se pueden lograr varias ventajas. Uno sería, los módulos se pueden escribir y compilar independientemente con todas las referencias de un módulo desde otros resueltas por el sistema en un tiempo de ejecución. Segunda ventaja, con una sobrecarga adicional modesta se puede proporcionar diferentes grados de protección a los módulos, que son solo lectura, solo ejecución. La tercera ventaja, es posible introducir mecanismos por los cuales los módulos se puedan compartir entre los procesos. La ventaja de proporcionar compartición a nivel de módulo es que corresponde con la forma en la que el usuario ve el problema y por tanto es fácil para este especificar la compartición deseada. Y por último tenemos la organización física. La memoria del computador se organiza en al menos dos niveles, conocidos como la memoria principal y la memoria secundaria. La memoria principal proporciona acceso rápido a un coste relativamente alto. Adicionalmente, la memoria principal es volátil, es decir, no proporciona almacenamiento permanente. La memoria secundaria es más lenta y más barata que la memoria principal y normalmente no es volátil. Por lo tanto, la memoria secundaria de larga capacidad puede proporcionar almacenamiento para programas y datos a largo plazo, mientras que una memoria principal más pequeña contiene programas y datos actualmente en uso. En este esquema de dos niveles, la organización del flujo de información entre la memoria principal y la memoria secundaria supone una de las preocupaciones principales del sistema. La responsabilidad para este flujo podría asignarse a cada programador en particular, pero no es practicable o deseable por dos motivos. Número 1. La memoria principal. Disponible para un programa más sus datos podría ser insuficiente. En este caso, el programador debería utilizar una técnica conocida como superposición o overlaying, en la cual los programas y sus datos se organizan de tal forma que se pueda asignar a la misma región de memoria a varios módulos con un programa principal responsable para intercambiar los módulos entre disco y memoria, según las necesidades. Incluso con la ayuda de herramientas de compilación, la programación con overlays malgasta tiempo del programador. El segundo método es, en un entorno multiprogramado, el programador no conoce en tiempo de codificación en cuánto espacio estará disponible o dónde se localizará dicho espacio. Por lo tanto,
está claro que la tarea de mover información entre los dos niveles de la memoria debería ser una responsabilidad del sistema. Esta tarea es la esencia de la gestión de memoria. La operación principal en la gestión de la memoria es cargar los procesos en la memoria principal para que el procesador pueda ejecutarlos eficientemente. En los sistemas multiprogramados actuales, esta gestión implica el uso de un esquema avanzado llamado memoria virtual. La memoria virtual se fundamenta en dos técnicas principales, segmentación y paginación. Para comprender mejor estas técnicas, primero es importante analizar métodos más simples que no recurran a la memoria virtual. Uno de estos métodos es el particionamiento, empleado en versiones antiguas de ciertos sistemas operativos, aunque hoy en día ya están en desuso. Las otras dos técnicas, paginación sencilla y segmentación sencilla, aunque fundamentales, actualmente no se aplican de manera aislada, sino que en combinación con otros métodos en los sistemas modernos. Particionamiento fijo. En primer lugar, el particionamiento fijo es un método en el cual la memoria principal se divide en particiones estáticas durante la fase de generación del sistema operativo. Cada partición tiene un tamaño predeterminado y los procesos se cargan en estas particiones siempre que su tamaño sea igual o menor al de la partición disponible. Una de las virtudes de este enfoque es que es relativamente sencillo de implementar, lo que significa que requiere poca sobrecarga para el sistema operativo. Sin embargo, el defecto más relevante es que no aprovecha de manera eficiente la memoria, debido a lo que se conoce como fragmentación interna. Otro enfoque utilizado en la paginación sencilla, que consiste en dividir tanto la memoria principal como los procesos en unidades de tamaño fijo, llamados marcos y páginas respectivamente. A diferencia del particionamiento fijo, en este caso, los procesos no necesitan ser cargados en ubicaciones continuas de memoria. En cambio, sus páginas se distribuyen a través de los marcos disponibles sin importar su posición física en la memoria. La virtud principal de la paginación sencilla es que elimina la fragmentación externa. Esto significa que no importa cuántos procesos haya o qué tamaños tengan, siempre que existan marcos disponibles, el sistema puede cargar los procesos sin que la memoria quede fragmentada en bloques no aprovechables. No obstante, la paginación sencilla también tiene un defecto, y es que puede generar una pequeña cantidad de fragmentación interna. Esto sucede porque si la página no llena completamente el marco asignado, se deja espacio vacío dentro de ese marco, lo que reduce la eficiencia en el uso de la memoria. Por último, tenemos la segmentación sencilla, que se diferencia de los métodos anteriores al dividir los procesos en segmentos lógicos, como puede ser el código, los datos o la pila. Cada uno de estos segmentos se carga de manera continua en particiones dinámicas de la memoria adaptadas al tamaño del segmento. Una de las virtudes de la segmentación es que al no utilizar espacios fijos se elimina la fragmentación interna y se mejora la utilización de la memoria, especialmente en comparación con el particionamiento dinámico. Además, permite una mayor flexibilidad al cargar segmentos de tamaños variables. Sin embargo, su defecto más significativo es la fragmentación externa, que ocurre cuando hay suficiente espacio libre en la memoria, pero está disperso en pequeñas áreas no continuas, lo que impide cargar segmentos completos en la memoria. Particionamiento fijo. Asigna cada bloque a un proceso, pero limitando la eficiencia debido al desperdicio de espacio. Particionamiento dinámico. Asigna bloques de memoria del tamaño exacto que necesita cada proceso, optimizando el uso de la memoria y reduciendo el desperdicio. Sistema BUDI. Estrategia de partición de memoria en la que el espacio se divide en bloques de tamaño variables que son potencias de 2, permitiendo una asignación eficiente y una rápida fusión de bloques adyacentes. En la mayoría de los esquemas utilizados para la gestión de la memoria, se asume que el sistema operativo ocupa una porción fija de la memoria principal, mientras que el resto de esta memoria queda disponible para que diversos procesos puedan ejecutarse. Este modelo de gestión, aunque simple, es una de las soluciones más fundamentales y comunes en sistemas operativos. De hecho, uno de los esquemas más simples para gestionar la memoria disponible es dividirla en regiones con límites fijos. En este enfoque, la memoria se reparte en bloques de tamaños predefinidos y los procesos se cargan en las regiones que tienen suficiente espacio para alojarlos. Este modelo es fácil de implementar, ya que no requiere una reconfiguración dinámica de la memoria, lo que simplifica la asignación de recursos. La figura 7.2 muestra dos alternativas para implementar el particionamiento fijo. Una de las opciones consiste en utilizar particiones del mismo tamaño.
En este esquema, cualquier proceso cuyo tamaño sea menor o igual al tamaño de la partición puede cargarse en cualquiera de las particiones disponibles. Si todas las particiones están llenas y no hay proceso en estado listo ejecutando, el sistema operativo tiene la opción de mandar a swap un proceso de cualquier partición para cargar otro y garantizar que el proceso tenga un trabajo que realizar. Sin embargo, existen dos dificultades claves al utilizar particiones fijas del mismo tamaño. El tamaño de un programa podría ser demasiado grande para caber en una partición. En este caso, el programador debe diseñar el programa utilizando overlays. Esto significa que solo necesita cargar una porción del programa en la memoria principal en un momento determinado. Cuando se requiere un módulo que no está presente en memoria, el programa de usuario debe cargarlo en la partición correspondiente, superponiendo este módulo a cualquier otro programa o dato que esté allí. Otro problema importante es que la utilización de la memoria principal es extremadamente ineficiente. Incluso si el programa es pequeño, ocupará una partición completa. Por ejemplo, un programa cuya longitud es inferior a 2 megabytes ocuparía una partición de 8 megabytes al ser cargado en memoria. Este fenómeno en el que hay espacio vacío dentro de la partición que no puede ser aprovechado por otros procesos se denomina fragmentación interna. Ambos problemas, aunque no pueden resolverse completamente, se pueden mejorar utilizando particiones de diferentes tamaños. En este esquema, mostrado en la figura 7.2 en el inciso B, los programas grandes de 16 megabytes se pueden cargar sin necesidad de overlays. Además, las particiones pequeñas de 8 megabytes permiten una mejor distribución de los programas pequeños, reduciendo la fragmentación interna y optimizando el uso de la memoria disponible. Cuando se utiliza particionamiento de tamaño fijo, la asignación de procesos es simple. En cuanto hay una partición libre, el proceso se carga ahí sin importar cuál sea, ya que todas tienen el mismo tamaño. Si todas las particiones están ocupadas por procesos que no están listos para ejecutar, uno de ellos debe ser llevado a disco para liberar espacio y permitir la carga de un nuevo proceso. Por otro lado, en particiones de tamaño variable existen dos métodos para asignar procesos. En primero, se puede asignar cada proceso a la partición más pequeña donde quepa, para la cual es necesario contar con una cola de planificación para cada partición, de modo que los procesos destinados a cada una estén en disco. Esto permite minimizar la memoria desperdiciada y reducir la fragmentación interna. Sin embargo, una técnica más óptima es emplear una cola única para todos los procesos. Al cargar un proceso se selecciona la partición más pequeña disponible que pueda alojarlo. Si todas las particiones están ocupadas, el sistema decide cuál proceso mover a disco, basándose en criterios como prioridad o estado. Ventajas y desventajas. Las particiones de distinto tamaño ofrecen mayor flexibilidad que las fijas, pero los esquemas de particiones fijas son sencillos de implementar, requiere poco soporte del sistema operativo y no demandan una carga de procesamiento. Aún así, presentan desventajas. El número de particiones fijo limita el número de procesos activos y si el tamaño de los trabajos no coinciden con el de las particiones, se genera ineficiencia. Para superar las limitaciones del particionamiento fijo se desarrolló el particionamiento dinámico, que otorga mayor flexibilidad en la gestión de la memoria. Aunque ha sido reemplazado por técnicas más avanzadas, un ejemplo de su uso fue el sistema operativo OS/MBT de IBM para mainframes, que permitía ajustar tanto el número como el tamaño de las particiones. En este esquema, cuando un proceso se carga en memoria, se le asigna exactamente la cantidad de memoria que necesita, lo que elimina la ineficiencia de las particiones fijas. Por ejemplo, al cargar procesos en una memoria de 64 megabytes, el sistema ajusta la asignación de memoria de acuerdo con el tamaño de cada proceso, dejando pequeños espacios libres llamados huecos. Estos huecos pueden ser demasiado pequeños para nuevos procesos, lo que eventualmente genera fragmentación externa. Pequeños bloques de memoria dispersos que no pueden aprovecharse debido a su falta de continuidad. Para resolver esta fragmentación se utiliza la compactación, que mueve los procesos en memoria para consolidar la memoria libre en un solo bloque. Esto permite que se pueda cargar un nuevo proceso, pero esta técnica tiene una desventaja importante: consume tiempo de procesamiento, lo que puede afectar al rendimiento del sistema. Además, para que la compactación sea efectiva, el sistema debe ser capaz de realizar reubicación dinámica de los programas, lo que implica moverlos sin alterar sus referencias internas.
Esto requiere soporte específico del sistema operativo, lo que puede agregar complejidad al proceso de gestión de memoria. En un sistema multiprogramado con particionamiento dinámico, puede darse el caso de que todos los procesos de memoria estén en estado bloqueado y no haya suficientemente espacio para cargar otro proceso. Incluso tras una compactación, para evitar que el procesador quede inactivo, el sistema operativo intercambia procesos entre la memoria principal y el disco, creando espacio para un proceso en estado listo o suspendido. Para ello, el sistema operativo debe elegir qué proceso reemplazar. Dado que la compactación de memoria consume mucho tiempo de procesamiento, los sistemas operativos deben decidir cuidadosamente cómo asignar memoria para optimizar el uso de los bloques disponibles y evitar espacios desperdiciados o huecos. Para asignar un bloque de memoria a un proceso existen 3 algoritmos principales: el mejor ajuste, el primer ajuste y el siguiente ajuste. Mejor ajuste: selecciona el bloque de memoria más cercano en tamaño a lo que requiere el proceso, minimizando el desperdicio por asignación. Primer ajuste: recorre la memoria desde el inicio y asigna el primer bloque disponible de tamaño suficiente. Siguiente ajuste: comienza desde la última asignación y busca el siguiente bloque libre que sea suficientemente grande. Como muestra la figura 7.5 en el inciso B, estos algoritmos tienen impactos diferentes en el uso de memoria. Por ejemplo, el mejor ajuste puede crear fragmentos de espacios demasiado pequeños, dificultando futuras asignaciones y requiriendo compactación con mayor frecuencia. El siguiente ajuste, aunque similar al primer ajuste, puede dividir el espacio libre más grande y provocar una fragmentación adicional en el extremo final de la memoria. En términos de rendimiento, el primer ajuste suele ser la opción más sencilla y rápida en la mayoría de los casos, aunque cada algoritmo tiene sus ventajas y es útil en diferentes escenarios. Ambos esquemas de particionamiento, fijo y dinámico, presentan desventajas. El particionamiento fijo limita el número de procesos activos y utiliza ineficientemente el espacio si los tamaños de las particiones no coinciden bien con los tamaños de los procesos. Por otro lado, el particionamiento dinámico es más complejo, ya que requiere un esfuerzo adicional para realizar la compactación de la memoria. Como alternativa, el sistema Buddy ofrece un compromiso que combina características de ambos esquemas, aunque actualmente los sistemas operativos modernos prefieren la memoria virtual basada en paginación y segmentación. Sin embargo, el sistema Buddy sigue siendo útil en sistemas paralelos por su eficiencia para asignar y liberar memoria, y una versión modificada de este sistema se usa para la asignación de memoria en el núcleo de Unix. Hola, ¿qué tal compañero? Me presento, mi nombre es Jorge Castillo y yo les voy a continuar hablando con el tema de la paginación en este caso. Prácticamente la paginación se trata de una estrategia de modelo de organización de la memoria física, que consiste en dividir la memoria en porciones de igual tamaño básicamente. Esto ya que tanto las particiones de tamaño fijo o variables son ineficientes en el uso de la memoria. Los primeros provocan fragmentación interna y los últimos provocan fragmentación externa. Supóngase, sin embargo, que la memoria principal se divide en porciones de tamaño fijo relativamente pequeños y que cada proceso también se divide en porciones pequeñas del mismo tamaño fijo. A dichas porciones del proceso, que también son conocidas como páginas, se les asignan porciones disponibles de memoria, que son conocidas también como marcos o marcos de página. Esta sección muestra que el espacio de memoria malgastado por cada proceso, debido a la fragmentación interna, corresponde solo a una fracción de la última página de un proceso. Vemos aquí en el ejemplo de la figura 7.9 cómo ilustra el uso de páginas y marcos. En un momento dado, algunos de los marcos de la memoria están en uso y algunos están libres.
El sistema operativo mantiene una lista de marcos libres. En este caso, el proceso A almacena en disco y está formado por 4 páginas. En el momento de carga de este proceso, el sistema operativo encuentra 4 marcos libres y carga las 4 páginas del proceso A. Ahora bien, vemos que el proceso B, formado por 3 páginas, y el proceso C, formado por 4 páginas, se cargan a continuación. En este momento el proceso B se suspende y deja la memoria principal. Posteriormente, todos los procesos de la memoria principal se bloquean que hayan sido cargados en el momento. Por esto, el sistema operativo necesita traer un nuevo proceso. El proceso D, que está formado por 5 páginas, estas se cargan en el siguiente marco, que es el marco 4, 5, 6 y 11 y 12 en la figura 7.9, y con esto dejando solo el marco 13 y 14 libres. Ahora bien, dentro de la paginación también está lo que es de la tabla de página por cada proceso. La tabla de página muestra la ubicación del marco por cada página del proceso. Esto dentro del programa. Cada dirección lógica está formada por un número de página y un desplazamiento de la página. Es importante recordar que en el caso de una partición simple, una dirección lógica es la ubicación de una palabra relativa al comienzo del programa. El procesador la traduce en una dirección física, esto con paginación. La traducción de dirección lógica a física la realiza también el hardware del procesador. La figura 7.10, que es una estructura de datos y es referencia a la figura 7.9, nos muestra las diferentes tablas de página creadas en este momento. Podemos ver aquí que una tabla de página contiene una entrada por cada página del proceso, de forma que la tabla se indexe fácilmente por el número de páginas. Iniciando en la página 0, cada entrada de la página contiene un número del marco en lo que es la memoria principal, si existe esta, que contiene las páginas correspondientes. Adicionalmente, el sistema operativo contiene una única lista de marcos libres, que es de todos los marcos de la memoria que se encuentran actualmente no ocupados y disponibles para las páginas. Por lo cual, vemos que la paginación simple, tal y como se describe aquí, es similar al particionamiento fijo. Las diferencias son que con la partición, las particiones son bastante pequeñas y un programa podría tener más de una partición, y dichas particiones también no necesitan ser continuas. Continuando con el siguiente tema, ahora vamos a ver lo que es la segmentación. Un programa de usuario se puede dividir utilizando segmentación, en la cual el programa y sus datos asociados se dividen en números de segmentos. No se requiere que todos los programas sean de la misma longitud, aunque hay una longitud máxima de segmentos, como en el caso de la paginación. Una dirección lógica utilizando segmentos está compuesta por 2 partes, en este caso un número de segmentos y un número de desplazamientos. Debido al uso de segmentos de distintos tamaños, la segmentación es similar al particionamiento dinámico. La diferencia comparada con particionamiento dinámico es que con la segmentación un programa podría ocupar más de una partición, y esta partición no necesita ser continua.
La segmentación elimina la fragmentación interna, pero al igual que el particionamiento dinámico, sufre de fragmentación externa. Ahora bien, mientras la paginación es visible al programador, la segmentación también es normalmente visible y se proporciona como una utilidad para organizar programas y datos. Sin embargo, el inconveniente principal de este servicio es que el programador debe ser consciente de la limitación de tamaño de segmentos máximos. Otra consecuencia de utilizar segmentos de distintos tamaños es que no hay una relación simple entre dirección lógica y dirección física. De forma análoga a la paginación, un esquema de segmentación sencillo haría uso de una tabla de segmentos, esto por cada proceso, y una lista de bloques libres en la memoria principal. En la figura 7.12 nos da un ejemplo de traducción lógica y física. Lo vemos en los dos ámbitos, tanto en la paginación como en la segmentación. Vemos que en la paginación se encuentra una dirección lógica de 16 bits y una dirección física de 16 bits. Vemos aquí también como la página es de 6 bits y el desplazamiento es de 10 bits. También vemos la característica tabla de proceso. En lo que es la segmentación vemos también una dirección lógica de 16 bits y una dirección física de 16 bits. Pero aquí vemos lo que es cómo está dividido la tabla de segmentos de proceso, que está dividida en longitud y en base. En el ejemplo se parte de la dirección lógica, como vemos aquí, que corresponde al segmento número 1 y el desplazamiento de 752. Ahora bien, supóngase que este segmento reside en la memoria principal, comenzando en la dirección física inicial. Por lo tanto, la dirección física es igual a la dirección lógica más la dirección física inicial. Resumiendo con la segmentación simple, un segmento se divide en un conjunto de segmentos que no tienen que ser del mismo tamaño. Cuando un proceso se extrae a memoria, todos sus elementos se cargan en regiones de memoria disponible y se crea la tabla de segmentos. Ahora bien, estas son algunas cosas que se necesitan tomar en cuenta en la traducción de direcciones. Uno es extraer el número de segmento como los n bits de la izquierda de la dirección lógica. También está el utilizar el número de segmento como un índice de la tabla de segmentos del proceso para encontrar la dirección física inicial del segmento. Otra cosa es comparar el desplazamiento expresado como los m bits de la derecha y la longitud del segmento. Si el desplazamiento es mayor o igual a la longitud, no es válida. Y otra es la dirección física deseada, es la suma de la dirección física inicial y el desplazamiento. Que una de las tareas más importantes y complejas de un sistema operativo es la gestión de memoria. Esta misma también es un componente fundamental en el diseño y funcionamiento del sistema operativo, ya que determina la eficiencia y la ejecución de procesos y la utilización de recursos del sistema, y que también a lo largo del análisis y de los requisitos y técnicas de gestión de memoria se ha evidenciado que tanto el particionamiento fijo como el dinámico presentan ventajas y desventajas propias, especialmente en términos de fragmentación interna y externa,
así como también como que las herramientas básicas así también como las herramientas básicas de fragmentación de memoria son la paginación y la segmentación.